La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Somos parte de la U. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Somos Parte de la U. Yo soy Carla Gamboa y estoy encantada de acompañarles una vez más en este espacio donde conversamos temas que nos atraviesan como sociedad. Y yo soy Sofía Trocha. Un gusto acompañarte, Carla, y también a todas las personas que nos escuchan cada semana. Hoy vamos a hablar de un tema que ha venido ganando visibilidad en el país, pero que todavía necesita analizarse con más profundidad. Hablamos del deporte adaptado en Costa Rica. En los últimos meses hemos visto noticias positivas. Costa Rica tuvo en 2025 su mejor participación histórica en los Juegos Panamericanos Juveniles, lo que muestra que hay talento, disciplina y procesos que están dando resultados. Esto es importante reconocerlo, porque habla de esfuerzo y de crecimiento. Pero al mismo tiempo, esos logros no significan que el camino ya esté construido para todos. Detrás de esos resultados hay una realidad que muchas veces no se ve: las condiciones en las que entrenan las personas atletas, los recursos disponibles y las oportunidades que realmente existen para desarrollarse. Por eso hoy queremos ir más allá del resultado deportivo y de lo que solemos ver en los periódicos. Queremos hablar del proceso completo, cómo se entrena, qué barreras aparecen, qué tan accesibles son los espacios que implica construir una carrera en un entorno que todavía está en desarrollo. Y también queremos abrir preguntas importantes. Por ejemplo, si el sistema deportivo realmente está preparado para incluir a todas las personas o si todavía hay estructuras que generan desigualdad. Para esta conversación nos acompaña Amalia Ortuño, atleta de CrossFit adaptado. Su experiencia es de un valor incalculable para el programa, porque nos permite entender todo lo que hay detrás del rendimiento de los y las deportistas, sino también las condiciones en las que se construye ese proceso. Amalia ha venido desarrollando su carrera en un espacio que todavía está creciendo en el país, y por eso su mirada es clave para entender que se ha avanzado y que sigue pendiente. Amalia, bienvenida a Somos Parte de la U. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien. Bien, gracias. Bueno. Para iniciar esta parte de la conversación, venimos de un momento en el que el deporte adaptado ha tenido mayor visibilidad en el país desde su experiencia. ¿Qué tan distinta de esa imagen pública frente a lo que implica realmente entrenar y competir? Bueno, en realidad sí hemos tenido muy buenos resultados en los últimos años y se ha dado muchísima más visibilidad a lo que es el deporte adaptado y todos los resultados que se han tenido. Sin embargo, la realidad en que entrenamos los atletas con discapacidad en el país es muy diferente, ¿verdad? Es muy difícil, tenemos muy poco acceso a instalaciones, muy poco acceso a ambientes en donde podemos entrenarnos de la mejor manera y realmente es algo pues complicado
poder desarrollar nuestra carrera deportiva al máximo nivel sin tener las instalaciones necesarias y el equipo necesario para poder desarrollarnos de la mejor manera. Entonces, aunque ha sido algo que ha ido cambiando y se ha ido abriendo camino poco a poco en el país, sí es algo que todavía falta recorrer muchísimo camino y poder pues tener mejoras en las instalaciones y en la accesibilidad para nosotros los atletas con algún tipo de discapacidad. Cuando usted empezó a desarrollarse en esta disciplina, ¿con qué tipo de entorno se encontró? Me refiero a espacios, apoyo y condiciones reales para entrenar. Bueno, cuando yo inicié, sí fue difícil porque los gimnasios a donde yo iba no eran 100% accesibles. Y al yo pues tener una discapacidad física que necesito silla de ruedas, era difícil poder accesar a estos lugares. Además, también algo muy importante era que los entrenadores tal vez no estaban capacitados para entrenar a personas con discapacidad y es algo que les daba muchísimo miedo hacer. Fuimos aprendiendo todos juntos en el camino, fui encontrando otros lugares que fueran mucho más adaptados para que yo pudiera entrenar de la mejor manera y cambiando la mentalidad también de los entrenadores y de las personas, y creo que eso es una de las cosas más importantes, al cambiar la mentalidad de las personas que están a nuestro alrededor, los límites empiezan a romper y empezamos a darnos cuenta de que realmente siempre hay una manera de adaptar las cosas y de poder hacerlas, pero cuando las personas no están adaptadas o no están en ese ambiente vinculadas, digamos, es mucho más difícil poder hacer como esos cambios y poder llegar a tener ese acceso que nosotros queremos. Y pues obviamente al principio también fue difícil en la parte de practicarlo porque es el deporte, pues para todos es algo costoso, ¿verdad? Es algo, digamos, que tenemos que invertir y más allá de eso, con discapacidad tenemos que invertir en equipo especializado como sillas de ruedas especiales, triciclos especiales, etcétera, que son muy caros y realmente no hay un apoyo inicialmente para poder hacerlo. Entonces, ha tenido que hacer un proceso paulatino, poco a poco, ir adquiriendo el equipo, ir cambiando la mentalidad de las personas e ir encontrando espacios deportivos en donde pueda entrenar al 100% con mis capacidades físicas. Si pensamos en el proceso deportivo como tal, el acceso es un punto clave. ¿Qué tan preparados están hoy los espacios de entrenamiento para una atleta que quiere competir en serio? Pues a ver, los centros de entrenamiento últimamente están un poco más adaptados, sin embargo, no todos cumplen con la ley 7600. Tienen rampas, pero las rampas no cumplen con la pendiente necesaria. Tienen accesos, pero los accesos los bloquean con algo. Entonces, realmente es difícil encontrar lugares en donde podamos desarrollarnos al 100%. Siempre hay alguna traba que tenemos que pues superar o que hablar para poder cambiarla. Entonces, eso limita un poco la forma de entrenamiento y de igual manera está toda la parte del transporte público para poder llegar hasta nuestros lugares de entrenamiento, ¿verdad? No todos los buses están adaptados, no todos cuentan con rampa, entonces desde que salimos de nuestra casa se empiezan a presentar dificultades para poder llegar hasta nuestros centros de entrenamiento y poder entrenar de la mejor manera. En la práctica, cuando esos espacios no están adaptados, ¿qué termina resolviendo usted por su cuenta? Pues termino buscando de qué manera llegar yo independientemente por mi cuenta, ¿verdad? Y también pues enseñándole un poco a los propietarios de los lugares cuál es la adaptación o cuáles son las modificaciones que ellos tienen que hacer en el lugar para que no solamente yo que tengo una discapacidad permanente, sino que cualquier otro cliente que tenga una discapacidad temporal que llegue a entrenar pueda hacer uso de las instalaciones al 100% y pueda aprovecharlas durante el tiempo que estén con este impedimento o esta limitación. Entonces, ha sido un poco como de educar al personal de los centros de entrenamiento para que ellos también entiendan cuáles son las necesidades reales y puedan hacer esos cambios. Hay un tema que casi no se discute y es la sostenibilidad. ¿Qué implica económicamente sostener una carrera deportiva en este contexto?
Mantener una carrera deportiva es muy costoso. Es muy costoso porque en Costa Rica hay muy pocas oportunidades para poder competir, entonces nosotros tenemos que estar saliendo constantemente del país a hacer competencias y a hacer nuestro ciclo, digamos, competitivo. Y pues realmente se cuenta con poco apoyo de parte del gobierno. Yo he tenido la dicha de que cuento con apoyo de patrocinadores por la empresa privada y eso es lo que ha ayudado a que yo pueda mantener mi carrera deportiva y pueda seguir desarrollándola. Sin embargo, no es una oportunidad que todos tienen y no es algo fácil tampoco. En el transcurso de 8 años que tengo yo de estar compitiendo, los últimos 3 años son los que he tenido más apoyo. Al principio de la carrera, pues me tocó hacerlo todo sola y realmente sí es difícil poder tener todos estos gastos cubiertos para poder representar al país de la mejor manera y poder seguir haciendo pues un ciclo competitivo de alto nivel para poder llegar a lo más alto en el momento que queramos. En su caso concreto, ha tenido que tomar decisiones que otros atletas no afrontan para poder continuar compitiendo. ¿Qué diferencias en cuanto a ingresos, publicidades, patrocinios se ha encontrado en el camino? Bueno, sí, me he dedicado a buscar apoyo, como les decía ahora, de la empresa privada para poder seguir adelante con mi carrera deportiva. Y bueno, al día de hoy, por dicha, cuento con varias empresas que me apoyan. Sin embargo, aún así, no todos los gastos están cubiertos. Entonces, he tenido que tomar decisiones importantes de, pues, mantenerme yo entrenando al 100% y mantenerme trabajando también para poder costear algunos de estos gastos que no quedan cubiertos, tomar decisiones de a cuáles competencias asistir y a cuáles no, cuáles son más importantes en el ciclo y cuáles no. Entonces, pues realmente sí es algo que uno quisiera que fuera diferente y que simplemente poder desarrollar el deporte a un nivel más profesional, pero realmente es difícil en este país y en el contexto en que vivimos poder hacerlo de esta manera. Cuando se habla de deporte adaptado, muchas veces se centra en la historia individual. Si miramos el sistema, ¿dónde están hoy las principales limitaciones sistemáticas? Creo que las principales limitaciones que existen hoy en día son de un tema de educación social. En el momento en que nosotros rompamos todas esas ignorancias que existen en el sistema, por así decirlo, o en la sociedad, es cuando vamos a poder tener una mayor igualdad para poder hacer deporte todas las personas de maneras diferentes. Al final siempre tenemos que adaptarnos en el deporte, tengamos o no discapacidad por las diferentes etapas de nuestra vida, etcétera. Pero creo que la mayor barrera es obviamente la parte de infraestructura y la parte de conocimiento del personal para poder desarrollar el deporte. Y si lo llevamos a lo institucional, ¿quién debería estar resolviendo esas limitaciones que hoy recaen en las personas atletas? ¿Qué apoyos debería brindar el gobierno? Pues sí, eso es algo que los diputados deberían estar resolviendo y el ICODER, ¿verdad? Realmente los atletas deberíamos nada más de preocuparnos solamente por entrenar, competir y pues tener resultados, pero realmente nos toca ir muchísimo más allá para poder desarrollarnos. Entonces creo que eso es algo que los diputados deberían de incluir dentro de sus planes de gobierno y el mismo gobierno, ¿verdad? El mismo presidente debería incluirlo para nosotros los atletas no tener que estar lidiando con esto día a día, sino que sea algo que, de que ya haya un plan propuesto y un programa para el desarrollo de atletas de alto rendimiento dentro del país. Usted ha tenido exposición en medios desde su experiencia. ¿Cómo se está contando el deporte adaptado en Costa Rica? Em, bueno, sí, yo he tenido la dicha de tener exposición en medios, sin embargo, la cobertura que hay es, por así decirlo, muy poca respecto a otros deportes convencionales como lo son el fútbol, ¿verdad? Entonces, pues al no haber una cobertura mayor, pues obviamente no mucha gente conoce sobre nuestras carreras deportivas y por lo tanto hay menos apoyo o menos oportunidades de apoyo en el país. Entonces, pues yo siempre he tratado como de darle mayor visibilidad a mi carrera, no tanto por mis logros, sino por ir abriendo camino para otras personas y
otras generaciones a futuro, de que puedan tener mayores oportunidades de desarrollarse como atletas profesionales. Pero creo que sí, aunque hay bastante cobertura, todavía falta muchísimo más para apoyo por parte de periodistas, televisión y demás, para que los atletas sean más reconocidos y puedan tener mayor visibilidad y mayores posibilidades de patrocinio, de competencias y de apoyo para desarrollarse. Cuando usted escucha esas historias, siente que representa su proceso o que se quedan cortas. ¿Ha habido algo que la haya incomodado en cómo ha sido retratada usted como mujer en situación de discapacidad? Pues obviamente al ver muchas historias de otros atletas me siento súper representada porque sé que todos pasamos absolutamente por lo mismo, ¿verdad? Los logros se celebran, pero nunca se dice qué hay detrás de todo ese proceso. Entonces obviamente sí me veo muy representada con otros atletas que están pasando el mismo proceso. Ahora, al ser una persona con discapacidad y ser mujer, pues obviamente hay, por así decirlo, una desventaja mayor. Pues muchas veces el deporte para personas con discapacidad no se toma en serio, no se toma tan real, entre comillas, como si fuera el deporte para personas que no tienen algún tipo de discapacidad. Entonces ha tocado abrir un camino también ahí y representar el deporte y decir que nosotros también podemos, ya seamos mujeres, seamos personas con discapacidad. Y esto se ha dado gracias a los logros que he podido ir cumpliendo en este periodo y hemos ido cambiando como esta idea de que el deporte con discapacidad o en mujeres es minoría, digamos, o es menos que para hombres. Entonces creo que hemos logrado marcar como esa diferencia y abrir ese espacio para charla, digamos, y para discusión de que las personas, mujeres en deportes no convencionales y mujeres con discapacidad también podemos llegar a un alto nivel competitivo y a un nivel profesional. Hay barreras que no siempre son visibles. ¿Cuáles han sido las más determinantes en su camino como atleta? Creo que la mayor barrera que he tenido es la parte de desconocimiento de parte de la gente y la ignorancia, el no querer involucrarse con la discapacidad y no querer aprender. Por lo general la gente lo primero que dice es no puede y realmente somos muy capaces de hacer cosas, pero nos cierran las puertas con solamente ese pensamiento que tienen. Entonces yo creo que la mayor barrera no visible es la falta de educación de las personas y falta de conocimiento en el área deportiva en que yo estoy o en el área de la discapacidad o en el área de ser mujeres en el deporte de alto rendimiento. Y hoy en su día a día, ¿qué sigue siendo difícil y qué es más fácil? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro. Y hoy en su día a día, ¿qué sigue siendo difícil y qué es más fácil? Ok, pues en mi día a día sigue siendo difícil el poder costear mi carrera deportiva y poder tener acceso a las diferentes competencias que hay. Realmente yo debería poder tener entre 5 y 6 competencias al año fuera del país para poder foguearme de la mejor manera y actualmente pues lo que puedo costear son 2 o 3 competencias, entonces obviamente esto hace que sea mucho más difícil. Por otro lado, se ha facilitado mucho, digamos, poder entrenar en Costa Rica y poder llevar por lo menos mi preparación en el país a un mejor nivel, pues cuento con el apoyo de empresa privada para poder cubrir muchísimos de los gastos, ya sea entrenador, recuperación, gimnasio, implementos, etcétera, para poder seguir adelante. En términos de preparación, competir implica planificación, recursos y estructura. ¿Qué diferencias encuentra con respecto a disciplinas deportivas? ¿Por qué eligió el CrossFit? Ok, bueno, yo elegí el CrossFit
porque cuando inicié con mi discapacidad realmente fue como la oportunidad que me dieron o el deporte que me dieron de opción para poder hacer y realmente me enamoré del deporte a primera vista. Sin embargo, este no es un deporte olímpico, entonces también el apoyo que yo tengo de parte del gobierno en la parte de CrossFit es nulo, pues no es un deporte federado ni es un deporte que esté dentro del ciclo olímpico o paralímpico. Empecé a hacer la transición el año pasado hacia el deporte del paratletismo, que este sí es parte del ciclo olímpico. Pues tenía uno de mis mayores sueños, que era llegar a Juegos Paralímpicos y pues al día de hoy ya cuento con un poquitito más de apoyo de parte del gobierno, sin embargo también es bastante limitado. Entonces, pues sí veo la diferencia, digamos, en cuanto a un deporte que sea federado y uno que no sea federado, de la parte de apoyo, por un lado es nula y por el otro lado cuenta con algo de apoyo para poder desarrollar el deporte cuando este es federado. Paso que ha tenido que construir usted misma, que normalmente debería venir dado por el sistema. Exacto. Definitivamente sería mucho más fácil si contamos de, con, con un plan de atletas, de atletas de alto rendimiento que nos apoyen, ¿verdad? Sin embargo, pues no lo hay, entonces es algo que yo he tenido que ir haciendo por mi cuenta, ir buscando apoyo, ir buscando patrocinadores, reunirme múltiples veces con empresas, unas que me dicen que sí, otras que me dicen que no, la mayoría dicen que no. Entonces es muy frustrante dentro de una carrera deportiva tener que estar entrenando, teniendo buen rendimiento y aún así buscando apoyo y recibir muchísimas veces que te digan que no te pueden apoyar porque no cuentan con presupuesto de más, entonces se vuelve algo muy frustrante que llega un punto en que uno como atleta realmente se cuestiona si vale la pena seguir en la carrera deportiva o si es mejor buscar algo que no tenga nada que ver con el deporte. Pensando en el futuro, ¿existe una ruta clara para una atleta en esta disciplina en el país? No, no existe una ayuda clara para un atleta, digamos, que llegue al alto rendimiento, ya sea en CrossFit o en un deporte paralímpico, como ahorita estoy en paratletismo. Realmente nosotros los atletas tenemos que hacer muchísimos esfuerzos para poder desarrollar nuestra carrera porque realmente no hay un plan que cumpla con lo que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos a más alto nivel. Eh, es imposible proyectarse a largo plazo o todo sigue dependiendo de condiciones muy variables. Se puede vivir, se puede vivir de deporte adaptado. No, definitivamente creo que no se puede vivir ni el deporte adaptado ni el deporte convencional. Es muy, muy difícil. Realmente este país no está desarrollado para ver el deporte como una profesión. Entonces, pues obviamente cuando uno como atleta tiene logros, el gobierno lo felicita y le da muchísimos reconocimientos y demás, pero no hay un apoyo real para poder desarrollarse de esta manera. Por eso es que muchísimos atletas con muchísimo futuro y proyección tienen que dejar sus carreras deportivas muy temprano porque no tienen cómo costearse toda esa parte. Entonces, definitivamente no es posible en este país vivir como atletas, solamente si es como de fútbol y mucho menos vivir del deporte como un atleta con discapacidad. Cuando hablamos de reconocimiento, también hablamos de valor. ¿Cómo percibe hoy en el lugar que ocupa el deporte adaptado dentro del panorama nacional? Mm, a ver, creo que sí se ha tomado mucho más en cuenta el deporte adaptado porque los mismos atletas con discapacidad han podido demostrar que tenemos buenos logros y que somos atletas también de alto nivel. Sin embargo, creo que todavía es una minoría. Creo que todavía no todas las personas lo toman en serio y no creen que, al igual que atletas sin discapacidad, somos atletas de alto rendimiento que además vivimos con una condición que lo hace un poco más difícil. Entonces, es todavía creo que no se le da la importancia que se le debería de dar al deporte adaptado.
Y en ese escenario, ¿qué tanto pesa la percepción social en las oportunidades reales que se generan? Pues pesa muchísimo, ¿verdad? Porque al final la sociedad es la que mueve todo para que el atleta sea reconocido y pueda tener apoyo y pueda tener muchísimos más logros a nivel deportivo, por así decirlo, con más apoyo y más reconocimiento. Entonces, pues realmente al faltar todavía mucho crecimiento, mucho aprendizaje en la sociedad, pues se limita todavía muchísimo más todo esto. Mm. Si una persona quiere empezar hoy en el deporte adaptado, ¿qué tipo de panorama se va a encontrar? A ver, yo diría que independientemente del panorama que se vaya a encontrar la persona, iniciar en el deporte adaptado es algo súper lindo. Es algo que todas las personas deberían hacer, es algo que todas deberíamos tener la oportunidad de poder desarrollarnos porque el deporte realmente salva vidas y nos da oportunidades y nos da metas en la vida y en el futuro. Sí no van a ser tal vez las condiciones más fáciles, ¿verdad? O como todos las imaginamos. Muchas veces vemos atletas de alto rendimiento con muchos logros y pensamos que es muy fácil llegar ahí a donde están y realmente no lo es. Entonces, pues sí van a tener camino que abrir, camino que recorrer, pero creo que los atletas de hoy en día estamos dándonos a la tarea de cambiar un poquito esto y que la puedan tener un poquito más fácil las futuras generaciones. Entonces, no va a ser fácil, pero realmente va a valer 100% la pena. ¿Ese camino es claro o sigue siendo un proceso de prueba y error? Mm, Bueno, yo creo que yo personalmente tengo el camino bastante claro y sé lo que estoy dispuesta a hacer para llegar hasta donde yo quiero. Sin embargo, pues entiendo que no todas las personas tengan el camino tan claro en este proceso, ¿verdad? Deportivo, pues se aparecen muchas trabas en el medio, pero yo definitivamente sí sé muy bien hasta dónde quiero llegar y lo que estoy dispuesta a hacer y hasta dónde soy capaz de buscar apoyo para poder desarrollarme como la atleta que quiero llegar a ser. La visibilidad ha aumentado en los últimos años desde su perspectiva. ¿Qué tipo de visibilidad hace falta ahora? Sí, definitivamente la visibilidad ha cambiado muchísimo. Yo tuve la dicha de que cuando inicié mi carrera deportiva, que estábamos, de hecho, creo que fue en pandemia, ese año hubo muchísimos logros deportivos en Costa Rica por mujeres, y entonces hubo como un boom, digamos, muy grande en la parte de medios sobre mujeres en el deporte y me incluyeron a mí como mujer en el deporte y con discapacidad. Entonces, eso me abrió muchísimas puertas a la visibilidad, digamos. Sin embargo, creo que sí falta todavía muchísimo más, falta que las televisoras eh, abarquen, digamos, o cubran muchísimo más eventos deportivos, que los periódicos saquen muchísimas más notas sobre atletas, que se hable muchísimo más eh, sobre atletas y que se invierta también en publicidad y en otras cosas sobre el deporte, ¿verdad? Porque muchísimas veces solamente con cobertura básica pues no es suficiente. Entonces creo que sí es necesario pues tener todavía lo mismo que se utiliza para el deporte convencional como es el fútbol, hacerlo en deportes no convencionales en donde hay muchísimos atletas logrando cosas increíbles. Más allá de aparecer en medios, ¿qué tendría que pasar para que esa visibilidad se traduzca en mejores condiciones? Yo creo que lo que tiene que hacer es hacerse más viral, ¿verdad? Porque obviamente entre más personas sepan, más personas van a seguir el deporte. Entre menos personas sepan, pues menos personas lo van a seguir porque no tienen conocimiento. Entonces yo creo que es un tema de hacer viral los deportes, hacer virales los resultados de los atletas y eso poco a poco va a ir dando el resultado masivo de que muchas más personas van a estar pendientes, van a querer saber sobre el deporte, van a conocer más sobre la disciplina, la van a querer incluso practicar y eso es un efecto como en bola de nieve que va a ir creciendo cada vez más y más y más. Si pensamos en decisiones concretas,
¿Qué tipo de políticas harían una diferencia real en este momento? Hijo, yo creo que sería muy importante que se destine un presupuesto desde inicios de periodo gubernamental y etcétera, lo que es el deporte de alto rendimiento, en el desarrollo de atletas, en instalaciones para atletas. Hay países que tienen centros de alto rendimiento en donde el atleta tiene absolutamente todas las facilidades para poder desarrollarse ahí, desde alimentación, dormida, entrenamiento, etcétera, y eso es algo que en Costa Rica no se cuenta con eso. Entonces creo que se incluya el deporte desde los planes de gobierno y desde las municipalidades, etcétera, con un presupuesto fijo puede hacer la gran diferencia para poder desarrollar el deporte de una mejor manera. Y si pudiera hablar directamente con quienes toman esas decisiones, ¿qué les diría a partir de su experiencia? Pues que el deporte es algo serio, que es algo que se puede llegar a hacer a nivel profesional y que para poder tener buenos resultados se necesita tener un buen plan de gobierno y una buena inversión para poder desarrollar al atleta. Entonces, que si quieren tener atletas reconocidos en el mundo por lograr cosas de nuestro país, de Costa Rica, y levantar la bandera en alto, pues que también así deben invertir para poder apoyar la carrera de esos atletas profesionales y poder ayudarlos a desarrollarse de la mejor manera. Para cerrar esta conversación, ¿qué lectura hace del estado actual de deporte adaptado en Costa Rica y qué tendría que cambiar para avanzar de forma más equitativa? Bueno, es que el estado actual en el deporte adaptado yo creo que no tiene ningún plan. O sea, con costos tienen algún plan en el deporte convencional, eh, y una minoría de este proyecto que puedan tener va enfocado al deporte adaptado en atletas que están teniendo logros, no en el semillero que viene más allá para llegar a tener esos logros, ¿verdad? Entonces, pues es muy difícil sin un gobierno que quiera apoyar el deporte en cualquier situación, poder destinar algo, poder decir que además existe un fondo para el deporte adaptado, realmente no es real. Entonces, es complicado porque realmente no tenemos pues nada de esto proyectado ni en el plan de gobierno, ni en el futuro de las municipalidades, ni nada. Entonces es complicado. Hemos llegado al final de este programa con una conversación que deja muchos puntos sobre la mesa y que invita a seguir reflexionando. Las gracias a Amalia por tomarse el tiempo de venir, porque viajar hasta acá siempre implica esfuerzo y sacrificio. Y a ustedes por querer abrir la mente y los oídos. Porque hablar de deporte también es hablar de condiciones, de oportunidades y de cómo se construyen los espacios para todas las personas, y necesitamos que nos los cuente y quien nos quiera escucharme. Amalia, muchas gracias Amalia, muchas gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por el espacio. Y gracias también a quienes nos escuchan y sigue siendo parte de este espacio cada semana. Les invitamos a continuar en sintonía de radio emisoras UCR y su programación regular. Claro está, también seguimos escuchando cada miércoles. Somos parte de la U. Nos encontramos en una próxima emisión. Hasta luego. Que tengan una excelente tarde. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Usted acaba de escuchar Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa
institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Producción Elena Jensen. Somos parte de la U.